tratamos de sacar algunos temas y tratamos de traerlo al día de hoy. Este es un mes muy especial, es marzo, y marzo son las asambleas legislativas hoy en nuestra democracia, la democracia argentina, a lo cual en 200 años de independencia o de libertad tenemos 37 años por primera vez de una democracia ininterrumpida. Difícil de verlo, pero con una matemática podemos ejemplificarlo. Bueno, hablar de los congresos o hablar de la representatividad popular por intermedio de los representantes creo que es nuestro momento, ¿no? Y siempre, claro, está cuando hubo interrupciones militares o interrupciones, es una locura no pensar que lo primero que tiene que caer es la representación del pueblo. Y en la representación del pueblo estamos los legislativos. ¿Y qué tendrá que ver esto con los anteriores momentos políticos? Y bueno, era esto. ¿Cuánto le ha costado a nuestros padres de la patria tomar este concepto que si el rey no estaba, se gobernaba por medio del pueblo, y el pueblo no era nada más y nada menos que la representación legislativa? Entonces, bueno, siempre cortar lo legislativo o cortar los representantes del pueblo era como tomarse las facultades. Allá en los 1800, pensar en que no iba a haber monarquía era una cosa, pero ahora, y bueno, se hace un poquito de esfuerzo, vamos a ver también que es posible quitar la representatividad popular y solo pensar con algún ejecutivo fuerte o con alguna idea instalada por otras políticas de otros países. Así que nos interesa conversar lo legislativo. Y ustedes como jóvenes, no sé qué piensan de lo legislativo. Bueno, un poco la propuesta en la que veníamos trabajando, ¿no?, este mes era identificar los momentos en los que hubo una crisis de la representatividad. Sí leemos nosotros que son tiempos difíciles, que son tiempos convulsos. Entonces tratamos de buscar, un poco ese es el espíritu de la Fundación, me parece, pistas quizás, ¿no?, como llaves, así, huellas en la historia, y bueno, y tratar de con eso pensar nuestra actualidad. Creo que hay mucho para hablar de nuestra actualidad, capaz que podemos ir tocando algunos temas, pero bueno, hemos estado tratando de investigar un poco sobre el Congreso, el inicio de sesiones del Congreso, el Estatuto Provisorio del 1815, el Manifiesto de los Pueblos Libres, que ya lo hablamos en el programa de las Actas de Independencia. En el Acta de Independencia, digamos, explícitamente los congresales hablan de un manifiesto que van a desarrollar, donde se explican los fundamentos de esta decisión, digamos, de la Declaración. ¿Quieres desmenuzarlo ahora un poquito ese tema? Sí, me parece que, bueno, esa puede ser un poco la propuesta, digamos. Y siempre teniendo esto presente, que es la representatividad del pueblo, ¿no? ¿Dónde las voces del pueblo quedan representadas? ¿En qué figuras? Bueno, nosotros leemos esto, que por ahí el Poder Legislativo es un espacio un poco más quizás abierto, más creativo, donde se pueden idear los lineamientos de la política. Esto que charlábamos hoy, Jorge, como el Ejecutivo ejecuta, cumple, no hay mucho tiempo para pensarlo más allá, pero en el Legislativo como que sí, capaz que podemos centrarnos y ver qué pasa, ¿no?, en esos escenarios, digamos, donde hay un poco más de espacio y de oxígeno para idear la política. Y si idean las políticas, si es que efectivamente ocurre, digamos. Que se piense en el pueblo o con política, y es peligroso. Y es un poco loco. Así es, Jorge, el tema disparador, la verdad que está bastante vigente. Uno a veces ve en los medios de comunicación cómo se vapulea sobre todo esta institución, ¿no?, que es como la que mencionamos, la que representa al pueblo, la que tiene esa función tan importante en la democracia, digamos, la democracia como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y entonces hace ruido a veces cuando uno escucha a algunos economistas en la tele y apuntando solamente a lo negativo del manejo institucional, pero si nos remontamos a la Asamblea del 13, a la Junta de 1815, al Congreso de Tucumán, vemos lo clave que
que son estos organismos para brindar felicidad al pueblo en alguna medida. Que no deja de ser la idea del gobierno, trabajar para la felicidad del pueblo, ¿no? Pero si vos te vas un poquito antes, capaz que con la Constitución del año 1812, y creo que un monarca lo ha representado muy bien cuando decía se acabó el viva la pepa, porque todos lo repetimos, no hay más viva la pepa, se acabó viva la pepa, y bueno, el viva la pepa era eso, se acabó la Constitución de José Bonaparte. Eso es el viva la pepa, se acabó esto de la constitucionalidad, acá vengo, mando yo y se acabó. Un gobierno de pacto es lo mismo, un gobierno cortado de lo democrático es lo mismo, que nadie piensa, yo sé lo que tengo que hacer, y bueno, ahí un poco está lo que es la verticalidad y el pensar que el poder legislativo que vos decías, el tener distintos representantes como está conformado los distintos anillos, los distintos niveles de la sociedad, a donde se encuentran personas que representan un sector de la sociedad, y hay otro representante que tiene otra mirada, pero en la discusión de ellos, cuando hablamos de discusión, no es agarrarse de los pelos, ni es patearse, ni es agredirse, sino es tratar de congeniar qué es lo mejor para todos. Bueno, que un economista hable mal o que un economista quiera imponer un pensamiento, pero sin duda está pensando por alguna empresa puntual o por alguna por alguna corporación, claro está, puede ser nacional o internacional. Pero lo que sí te da un poquito de bronca es que te la dejan a la política afuera, pero te la dejan la misma política los políticos que están adentro o que se sientan en bancas políticas que no son políticos. Por ejemplo, ¿cómo identificamos un no político dentro de una cámara legislativa? Cuando está discutiendo, cuando está peleando, ese no es político. El político no pelea, el político no discute, el político concuerda, acuerda, escucha, dice qué va, cómo, qué es lo mejor para nosotros. Entonces puede poner posición firme, pero poner una posición firme no es pelear. Da gusto escuchar a un político cuando está hablando y está diciendo, mira, la idea o la diferencia conmigo o con lo que yo represento es esto, pero bueno, busquemos el punto. En eso nosotros tuvimos muy buenos hombres que representaban a nuestro pueblo. En la Asamblea del 13, como decía, por ejemplo, un hombre que sin duda tenía una pluma, tenía una oratoria, que era nada más y nada menos que López y Planes. Bueno, pero tenía un bagaje de experiencia porque andaba en todas las batallas, andaba viendo. No tan solo también, de la Universidad de Chuquisaca. De la Universidad de Chuquisaca también. O sea, pero era un hombre que conocía a su pueblo y que hablaba y que estaba. Y la asamblea, esa asamblea, así como la constitucionalidad de la Constitución de 1812, se acabó el viva la pepa. Bueno, también se acabó el viva la pepa en la asamblea de 1813. Pero también se acabó la viva la pepa en la del Estatuto de 1815, pero también se acabó la del 24 de marzo de 1816, y también se acabó la de 1820, cuando le decían a Bernabéu que quería hacer una república aparte por la República de Tucumán, como también la del 19, la del 20. Son muchas constituciones, ¿por qué? Porque no ese orden, ese que alguien piense a favor del pueblo, en contra de la ejecutividad que podían tener los monarcas o alguien que iba a pactar o acordar cosas para ellos, no era bueno. Este es el punto. Entonces, cuando hablamos de este es el punto, ¿qué tenemos que decir? Lo legislativo es una cosa, y hay que defender a la política, al pensamiento del pueblo desde lo político o en lo político. Yo soy un hombre que, con defecto o con yo amo lo que son los debates parlamentarios, leer un hombre, una posición que tomó en el año 1800, 1900, en adelante, creo que es bueno. Y creo que esto es lo que estás manifestando, Belén, que podríamos ver algo de lo que es nuestras dichos, nuestras palabras, las palabras que dijeron y que expresaron en un manifiesto nuestros padres de la patria, como es el manifiesto después de la declaración de la independencia, ¿no? Sí, ¿no? Y nuestros espacios y nuestros momentos por ahí en los que se intentó esta representatividad, quizá con mayores o menores aciertos, pero me parece que esta lista que vos hiciste recién de fechas se traduce en eso, son intentos en definitiva
de conciliar, son intentos de buscar el punto de unión, siempre en momentos convulsos, o sea, siempre en momentos donde reinaba mucho la anarquía, pero una anarquía en el sentido, digamos, humanitario, ¿no? Como de yo hago lo que quiero, veo por mí, ¿no? La imposibilidad de pensar políticamente, de pensar en el bienestar social antes que en el bienestar propio. Claro, pero eso se da en Sudamérica, pero no se da en Estados Unidos. En Estados Unidos respetaron y no se metían en contra de los cortes del poder legislativo. Nunca nadie se metió contra ellos en el poder legislativo, era contra nosotros. Bueno, ya en el mismo manifiesto acá se habla de esto que sucede después de la revolución, ¿no? Es muy interesante, digamos, el manifiesto cómo trata de describir la actualidad de ese momento, ya el espíritu de esa época. Ahora hablamos del manifiesto, nosotros creo que... Sí, creo que podemos ir entrando ahí, pero esto nada más quería decir, sí, que es que la necesidad de parar con la revolución, o sea, te lo están escribiendo las mismas personas que dieron su vida en hacer esa revolución y que vieron llegado a una instancia donde es necesario parar con la revolución, donde es necesario ya aliarte incluso con quienes antes podías haber señalado como enemigos, porque hay que organizarse socialmente y políticamente. Y es un llamado a eso, este manifiesto, habla de eso. Me parece que tiene mucha actualidad. No sé, un poco por ahí... Actualidad al día de hoy, me decís, para que hagamos una comparación del ayer con hoy. Sí. Okay. Una actualidad como remarco la actualidad porque en esta época, ¿no? Claro. Sí, la necesidad de una autoridad representativa, porque justamente se necesita un soberano quien busque los puntos, digamos, en común y llame a esa unión. O sea, habla mucho de cuáles son los costos de esa desunión. Y vemos que los costos de esa desunión siguen tan vigentes como en 1800. No sé cómo ves vos eso, pero es algo que siempre lo charlamos, digamos. Bueno, matemáticamente te lo dije, en 200 años de independencia, 37 años de ininterrumpido. Quiere decir que tenemos que siempre volver allá y empezar a decir, bueno, ¿qué dejamos o qué no dejaron que esto pase? Por lo tanto, siempre vas a volver porque no tenemos una continuidad. Por ahí hacíamos una diferencia, ¿cuál es la continuidad de las políticas inglesas? Bueno, con la monarquía, y nos vamos 500 años atrás y encontramos que hay continuidad de 500 años, y con Estados Unidos, bueno, 200 años, y empezás a buscar con otros países, y bueno, la continuidad política de otros países europeos, bueno, no hablamos de Alemania porque perdió 2 guerras mundiales, o los rusos contra las monarquías rusas contra en fin, hay unas diferencias. Bueno, nosotros no somos ajenos y a nosotros permanentemente nos están cortando la representatividad popular, que no es lo mismo con el Poder Judicial, que ejecuta o hace cumplir judicialmente las leyes que legisla el poder, ¿no? O los decretos leyes que legisla el mandamás, el hombre que viene a salvar a lo que el pueblo se equivocó, supuestamente. Y bueno, después está el Ejecutivo, que el Ejecutivo sabemos que es la primera línea y es la que pelea y lucha. Es muy bueno que hablemos del manifiesto, y el manifiesto es interesantísimo, por ejemplo, leer el Acta de Independencia, que el Acta de la Independencia nos dice que declarada la independencia, terminada la revolución, debemos gobernar, ¿no? Por ahí uno piensa, terminada la independencia de los Estados Unidos, o sea, comienza la independencia, su primer presidente, George Washington, el hombre que estaba al frente del ejército. Y bueno, si yo quiero hacer un paralelismo, Manuel Belgrano, General José de San Martín, no, nunca. Y bueno, pero después vino John Adams, y bueno, el gran pensador, el hombre que ha formado un partido que es el Partido Demócrata. No, tampoco acá, nunca. Y tampoco, entonces hay una diferencia. Entonces en esa diferencia es lo que nosotros creo que debemos introducirnos ahora, ¿no? ¿Y vos por qué crees, Jorge, que se da esa diferencia? Porque loco y peligroso es ser independiente. En la próxima lo vemos.